Soy David de Haro y hoy tenemos con nosotros a un ilustre pintor Baracaldes. Pintor con extensa obra y un particular estilo basado en su técnica. En su estudio fuimos conscientes de lo prolífico de su obra y de la incesante energía creativa que él destila. Coquetea con la escritura y también con la fotografía. Hasta ha llegado a crear su propio sello editorial, Apuco Ediciones. La fotografía es una clara influencia en su obra, herencia de su padre, fotógrafo de profesión. Él se nutre de ella para cimentar su estilo. Al oírle, escuchamos a un niño curtido en la vida que declara seguir jugando día a día con la pintura. Y de esa vida llena de experiencia nace esta entrega, la más extensa de todas las que hemos hecho hasta hoy. Con todos vosotros, Iñaki Bilbao. Soy Iñaki Bilbao, nací en Bilbao y viví 2 días allí por cosas de clínicas y he vivido siempre en Baracaldo, menos un lapsus temporal en que viví en Agorta, pero vamos, he vivido siempre en Baracaldo. Y bueno, empecé con esto de la pintura desde niño. A mí de la pintura me gustaba todo lo que era la parte, digamos, técnica. En mi casa había una caja de pinturas de mi padre, que de vez en cuando pintaba algún cuadro a los domingos por la mañana, y unos pinceles, y aquello me parecía fascinante. Tener una caja llena de colores me parecía de una belleza. Y bueno, como lo tenía allí, empecé con ello. Siempre me gustó dibujar desde pequeñito y esto. Y bueno, pues cuando tenía 15 años me enteré de que existía, porque fue cuando yo tenía 15 años cuando se abrió la entonces Escuela de Bellas Artes de Bilbao. Me dijeron que había un sitio donde lo que se hacía era todo lo que yo quería hacer. Parecía que me habían preguntado a mí para hacer el plan de estudios y me metí en Bellas Artes. Después de salir de Bellas Artes, he mantenido a la vez la enseñanza y la enseñanza de la pintura y el dibujo y la creación artística. Siempre en paralelo. Me venía muy bien porque tanto en la enseñanza como en el arte se fracasa mucho. Cuando uno fracasa en un lado siempre se puede agarrar al otro y viceversa. Y entonces, para mí, mantener esas dos, digamos, carreras paralelas pues ha sido no un inconveniente, como para mucha gente que decía que si tenían que dar clases no podían crear o les llevaba mucho tiempo, les molestaba y tal. A mí no me ha pasado eso nunca. Siempre me ha parecido coherente. Es desde la historia de la pintura el pintar para aprender y el enseñar para aprender son dos cosas que se han llevado siempre juntas. Es decir, uno hace las cosas para intentar conseguir lo que no le sale, básicamente. Y bueno, me ha permitido, esta profesión me ha permitido pasarme la vida jugando a lo que me gustaba jugar de niño. Y bueno, pues yo eso lo considero un éxito vital, poder haber prolongado la infancia durante ya mi avanzada edad. Me parece un pequeño logro personal. No sé si eso sirve para algo para la mayoría de la gente, pero a mí me sirve para considerarme una persona bastante feliz. Yo con la pintura he hecho 2 cosas que te vas dando cuenta con el tiempo. No es una propuesta desde el principio. Es, por un lado, la pintura a mí me ayuda a pensar y también me ayuda a no pensar, y lo explico. Yo siempre he intentado contar algo que a mí me podía gustar, interesar, preocupar o simplemente apetecer. Y luego, por otro lado, también he intentado evadirme de la realidad. Y en esa mezcla, en esa bipolaridad o entre esos 2 polos de una realidad, como se decía hace muchos años, dialéctica, pues
se mueve lo que he ido haciendo, que básicamente era representar pequeñas partes de eso que no existe, que se llama realidad, intentar plasmarlo con elementos sencillos, es decir, utilizando un nivel bajo de retórica visual. Y me explico, es decir, se trataba de hacer lo que me apetecía en cada momento y hacerlo de una forma en que la técnica no fuera un obstáculo, y no fuera el objetivo principal, a pesar de que es mi diversión principal. Pero intentar que no se me note. Es decir, a mí me gustaba hacer virguerías, pero que sin que lo parecieran demasiado, me apetecía hacer cosas realistas sin que lo fueran de verdad, y me apetecía inventarme realidades que existían. Son aparentes contradicciones, son contradicciones, pero en medio de esas contradicciones uno puede desarrollar una carrera sin el constreñimiento, sin la estrechez de un proyecto fijo al que tienes que dedicar tu vida para llevarlo a cabo y que normalmente no se lleva. Yo cuando me veo a mí mismo, cuando pienso, no sé si lo hago mucho, pero de vez en cuando digo, ¿yo qué soy? Pues yo me contesto muy fácilmente, pintor. Y ni siquiera artista, no sé si lo de artista a mí me define. Yo creo que lo de artista define más a la gente que desarrolla brutalmente una habilidad. El concepto clásico de arte como habilidad, ¿no? Para mí lo práctico es pintar, y entonces yo me considero pintor. Y con eso ya me basta, porque la pintura tiene muchísimos años y todavía no ha llegado a ser lo que muchos creen que puede ser. Entonces todavía queda por desarrollar dentro de la pintura, más o menos eso que llaman algunos realista, que sobre eso habría mucho que hablar, o de ese tipo de pintura que representa cosas. Todavía se puede hacer mucho, sencillamente porque las cosas cambian y por lo tanto cambia su representación. De todas formas, no existe, o por lo menos no he encontrado yo una palabra que me defina, como eso le pasa a todo el mundo cree que cuando se les define con una palabra, hagan lo que hagan, y por muy simple que sea, siempre piensan que definir lo que hacen en un término es una simplificación excesiva, ¿no? A mí me parece que yo simplemente soy un tío que pinta, y pintar es poner colores sobre una superficie. Y es tan simple como eso. Y luego pinto solamente lo que me apetece. Entonces, tampoco creo que tenga una trayectoria que haya desarrollado. Yo no pretendo evolucionar para llegar a un sitio que no sé el que es, sino simplemente que cada cuadro sirva para arreglar las cagadas del anterior, básicamente, porque es la única manera que yo entiendo como superación. Y todo lo demás me da un poco igual. O sea, todas las cuestiones relacionadas con el mercado, siempre me ha resultado frustrante el asunto de las galerías tengo un amigo que lo define muy bien. Los artistas somos como los ermitaños, o como los anacoretas, o como los monjes, o como los faquires, o como somos los que nos sacrificamos. Y luego están los críticos, los galeristas, los comentaristas, los marchantes, los representantes, los de los museos, los museólogos, y todos esos que son el clero. Es decir, es el equivalente en una religión a los que se sacrifican, los místicos, y luego por otro lado están los obispos. Y hay mucho obispo en este negocio. Pintar es un acto muy solitario. Uno está mucho tiempo solo. Y hay pintores que no, que pintaban muy acompañados, y la mayoría no pintaban, tomaban copas. Pero bueno, ha habido algunos como Picasso y como otros que les gustaba la corte y tal.
Pero básicamente para mí es un acto solitario. Entonces, cuando tú estás en soledad, parece que como que la soledad es un elemento de la pintura que a veces trasciende y se mete, en cierto modo, en los cuadros, ¿no? A mí me gustan un poco esos paisajes un poco desolados. Yo creo que la explicación es muy sencilla, es que soy de Baracaldo, y Baracaldo yo lo he visto destruirse muchas veces, en distintas épocas, la época agrícola, porque yo soy en mi caso es un poco extraño, yo soy de caserío, de Baracaldo. Yo he crecido en un caserío con huerta y esas cosas, y he visto desaparecer las huertas. Y entonces también tengo una nostalgia. Mi primera infancia era en nuestra huerta. Y se hacía chacolí en casa y se comía casi todo de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Luego he visto desaparecer las fábricas. Las campas fueron sustituidas por fábricas y por casas gigantes, y yo he vivido mi infancia ha sido en obras. Yo he jugado en obras, siempre había madero, siempre había clavos para poner en la vía del ferrocarril minero, y eso también ha desaparecido. Luego he visto también ese mundo moderno de los 80, ¿no? Que parecía que las cosas iban a cambiar y que siendo así petardo, como se decía entonces, ya valía, de ese mensaje vacío, de ese canto a una especie de libertad que hacía que todo valiera, ¿no? Todo vale de los 80, sobre todo en el arte, y eso también se ha ido al carajo. Y entonces, al final, el elemento nostálgico, como todo lo que pensamos que es moderno simplemente porque es actual, es decir, en cada momento siempre confundimos lo moderno con lo actual. Y todo lo que pensamos que es moderno o innovador simplemente porque es lo que hay en ese momento, al final eso siempre produce en cada generación, y dentro de una generación, de una vida larga que abarca igual un par de generaciones de cosas, como me ha pasado a mí, pues hay un elemento de nostalgia que yo creo que tiñe un poco lo que haces, ¿no? A mí me pasa. Y entonces ves que casi todas las propuestas o las grandes ideas se van deshaciendo solas, y hay que inventarse unas nuevas sin saber cómo. Y bueno, pues pintar puede ser una forma de pensar en eso también, ¿no? Sin darle muchas vueltas, de una forma, digamos, práctica, ¿no? Ceferino del Olmo, que era un especialista en encontrar la palabra justa, era capaz de escribir sonetos improvisados en una servilleta en un bar y con 5 cubalibres. Eso lo he visto yo, incluso puedo recitar algunos si os ponéis tontos, de memoria. Ceferino del Olmo, en una cosa que me escribió para un catálogo, decía que yo era un pintor de cercanías, como los trenes. Y joder, a mí me encantó aquello. Esa frase, y otra que me dijo un tío un día por la calle, que había estado en una exposición mía que yo no le conocía y ni sé cómo se llama ni le he vuelto a ver, me dice: a mí me gustan tus cuadros porque son alegres y a la vez tristes. Y hijo, me encantó eso. Pues Ceferino decía que era un pintor de cercanías, o sea que yo no decía algo así como que no necesito la inspiración de París o de Nueva York. Bueno, yo el problema que tengo es que no me gusta viajar, pero él decía bueno, que con lo que tenía por aquí tenía bastante para hacer muchos cuadros. Y bueno, pues ha sido en cierto modo así. O sea, básicamente Baracaldo, también admito Sestao y admito Portugalete y si quieres hasta el mar y tal, pero cosas de cerca, que los de Baracaldo reconocen. Una de las cosas que a mí me gustaba en las exposiciones, cuando hago exposiciones por esta zona, era que la gente hablaba conmigo. Normalmente la gente es muy insegura en la pintura. En la fotografía, por ejemplo, todo el mundo. Yo que he organizado exposiciones, al principio una mía, pero luego he organizado exposiciones de mi padre. Cuando murió me pidieron el Ayuntamiento de Sestao, el Ayuntamiento de Baracaldo, y la gente sobre fotografía opina, saben, hacen fotos, todo el mundo hace miles de fotos al día. Y no tiene ningún complejo en meterse en el mundo de las fotos y opinar y decir: oh, bueno, esta foto está sobreexpuesta, tal. Y sin embargo, de nadie se atreve a hablar con el artista, ¿no? Por miedo a un desconocimiento, es que yo no entiendo. La frase suele ser: es que yo no entiendo.
Esa es la primera. En vez de decir buenas tardes, dice, es que yo no entiendo. Y sin embargo, a mí me gusta porque a mí sí me entran con facilidad los jubilados y mucha gente dice, ¿esto qué es? ¿Sestao? ¿O esto no, eso está embaracado? No, pero eso es Sestao. Y opinan, y ¿por qué lo has pintado así? ¿Por qué has puesto una gallina en una fábrica y tal? Porque, joder, porque ya la fábrica y tal. Y te dan mucha conversación. Y a mí eso me gusta. Y eso hace que, en cierto modo, cuando yo expongo cosas que son, cuando expongo fuera de esta zona, les llama la atención, ¿no? Este tipo de paisaje, porque no es el paisaje que la gente está acostumbrada a ver en cuadros. Y cuando expongo por aquí, llama mucho la atención, sobre todo a los jubilados. Yo soy un pintor de gran éxito entre los jubilados, que reconocen los sitios, que han trabajado allí y te dan muchísima conversación. Joder, a mí me gusta mucho hablar de pintura. Y encima durante años me pagaban por hablar de pintura con gente que se supone que estaba obligada a escuchar. Así que, bueno, sí, no tengo ningún problema en ser de cercanías, me gusta. A mí, por motivos de trabajo, al haber trabajado muchos años en la Facultad de Bellas Artes, pues me ha tocado estar al tanto un poco o intentar estar al tanto de la escena artística. Bueno, desde que me he jubilado ya me he despreocupado por completo del asunto. Entonces, la verdad es que no sé cómo está. Antes yo controlaba un poco la escena artística de Baracaldo, porque cuando éramos bastante más jóvenes, en la época final del franquismo y en la época de la transición, Baracaldo era un hervidero de músicos, de pintores, de escritores, de poetas, había un montón de gente haciendo cosas. Y no es que nos conociéramos todos, pero bueno, más o menos, y había cantidad de foros. Por ejemplo, el Teatro Baracaldo de vez en cuando programaba conciertos de grupos malísimos, y a veces buenos y desconocidos, en los colegios. Los colegios cedían sus salones de actos para que se hicieran festivales de música. Había cantidad de gente tocando la guitarra, entonces era todo más sencillo, se llevaba el folk y se necesitaban menos cosas. Pero bueno, se publicaban aquello que se llamó fanzines, que eran revistas que hacía la gente, que costaba un huevo imprimirlas, pero que se imprimían. Se funcionaba con multicopistas, haciendo cosas. Se aprovechaban a veces las multicopistas clandestinas para sacar también cuestiones culturales. Bueno, todo eso, yo no sé si es porque yo ya te vas haciendo mayor y te vas siguiendo tu propio camino y te desvinculas un poco de todo eso, pero yo lo he hecho en falta. A mí hay una cosa que me gusta ahora de Baracaldo, que es, yo que vi la inmigración, que ahí conozco una chica que por llamar inmigrantes a los que vinieron de otros sitios aquí a trabajar en los años 50 y 60 tuvo problemas judiciales. Pero yo he conocido esa inmigración que aquí nos trajo un montón de riqueza, y he conocido la inmigración actual, y Baracaldo ha sido siempre una frontera de inmigración. Entonces, a mí me gusta en Baracaldo ver gente de otros sitios que hablan otros idiomas de los que no entendemos nada, que tienen otras pintas, que a mí me encanta. O sea, me parece un valor de Baracaldo el tener el ser un poco ciudad fronteriza, ¿no? Donde viene mucha gente que llega aquí y donde no sé si se encuentran una vida o qué encuentran, pero que están. Y bueno, a mí me gusta que haya gente de fuera, mucha gente de fuera. Para Baracaldo siempre ha habido mucha gente de fuera. Los que nos autodenominábamos, yo oía en mi casa, los de Baracaldo de toda la vida, que pues a algunos les jodía, no sé por qué, pero bueno. Y nada, en lo referente a mis gustos pictóricos, yo admiro mucho a dos pintores. Uno es John Constable, que la gente, porque ha ido a Academia de Inglés, le llama Constable aquí, pero que no se pronuncia así, que en inglés se pronuncia Constable, que es un pintor que fue el primero que se le ocurrió aquello de que la pintura, o que formuló aquello de que la pintura es una parte de lo que entonces se llamaba filosofía natural, que ahora se llama ciencia o ciencias naturales, ¿no? Él pensaba que la pintura tenía un compromiso con
con la sociedad, de mostrar. Claro, en aquella época no había apenas imágenes, la gente veía muy pocas imágenes. Ahora todo el mundo ve miles, todo el mundo ve la realidad a través de imágenes mecánicas. Pero en la época de Constable no había apenas reproducciones, entonces él se tomó la responsabilidad de enseñar a la gente cómo era la Inglaterra de la época y de contarlo de una forma también, además de verdadera, dentro de lo difícil que es saber qué coño es la verdad, además de calidad, de una inmensa calidad pictórica y una inmensa calidad poética. Y luego otro pintor que a mí me parece muy esclarecedor es Chita, la mona Chita. La mona Chita, que no era mona, era mono, y que fueron varios. Uno de los monos que hicieron de Chita en las películas de Tarzán vivió 80 y tantos años y estuvo pintando, los últimos 40 años de su vida fue pintor. Y tenía un señor que era su dueño que vendía una foto de Chita pintando, un cuadro y un certificado de autenticidad de que era la Chita que trabajó en alguna de las películas de Hollywood, y se vendían. Primero se vendían por catálogo en Estados Unidos y luego se acabaron vendiendo por internet y alcanzaban unos precios bastante razonables. Ha habido también caballos que han pintado, fue famoso un caballo, una yegua también. Estas cosas son muy americanas. Pero Chita, yo creo que es uno de los pintores que ha puesto a la pintura en el límite de su frontera de existencia o de su frontera de conocimiento, que es el arte una actividad exclusivamente humana. O unos cuadros, los cuadros de Chita no eran feos, se podían comparar con muchos cuadros del expresionismo abstracto. Y encima yo creo que la pobre Chita cobraba en plátanos y en cacahuetes. O sea que también tiene un poco el sacrificio del pintor, ¿no? Y luego era víctima de un intermediario. El paradigma pictórico es perfecto. Entonces, como ejemplo, yo lo he utilizado en las clases como ejemplo de si esto vale, ¿qué no vale en la pintura? Si hay alguien que es capaz de decir qué no vale en la pintura y razonarlo, que se ponga rápidamente en contacto conmigo. Entre mis juguetes también, desde hace 15 años o por ahí, se encuentra también el escribir. A mí me divierte mucho escribir y de jovencito lo había intentado al principio con alguna poesía, un horror, no estoy dotado para la poesía. Lo intenté también con cuentos porque parecía lo más accesible y tal, y tampoco me gustaba. Y cuando tuve que coger la costumbre de escribir, digamos, no obligado, pero vamos, cuando tuve que escribir la tesis doctoral, que son un montón de páginas, pues y estuve bastantes años, pues cuando se acabó, de eso que te quedas así muy vacío, decías, era esto, hacer una tesis doctoral era esto. Y había cogido la costumbre con un primer ordenador, un ordenador gigante en la época, tenía 40 megas de disco duro, 40 megas, ahora ya no metes una foto. Y dije, joder, pues ya que he cogido la costumbre, voy a coger 2 cuentos que tenía, uno lo utilicé como principio y otro que lo puse como final, que eran 20 páginas cada uno, y dije, voy a ver si soy capaz de llegar desde este cuento hasta este. Y así empecé. Me resultó muy divertido y he seguido escribiendo. Y bueno, pues publico, autoedito novelas, ya 5 novelas, que es un hobby. No pretendo ser escritor ni quitar el pan a nadie de la escritura, pero bueno, pretendo simplemente poder pagar la imprenta, y hasta ahora lo voy consiguiendo. Y entonces, pues cada unos cuantos años pues saco una novelita que voy haciendo en ratos libres de descanso. Tengo al lado del caballete, tengo también el ordenador y bueno, pues cuando me canso del pincel me lavo las manos para no estropear el teclado y me pongo a escribir y me resulta muy divertido.